Estimado público, un cordial saludo para todos ustedes, espero se encuentren bien, ojalá sea de su agrado este video. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita para estar al pendiente de nuestras actualizaciones y compartir el video. Dicho esto, comencemos. Vamos a tratar el asunto con respecto a la séptima entrega de los Caballeros del Temple. Los templarios tuvieron varios cuarteles donde estos se asentaron en su momento cuando la orden solamente contaba entre 7 y 9 miembros, siendo su primer fundador Hugo de Palles, siendo a su vez su primer gran maestre de la orden, donde a lo largo de 2 siglos y medio aproximadamente de su existencia, la orden tuvo 23 grandes maestres, siendo el último Jacques de Molay, el cual fue víctima del tormento de la Inquisición junto a muchos templarios, donde por aquel entonces, el 13 de octubre de 1307, ya se tenía el plan de atentar contra ellos. Era grande el endeudamiento que tenía el monarca francés Felipe el Hermoso. Este monarca fue del linaje de la dinastía de los Capetos, que ya por aquel entonces tenía 300 años de existencia. El problema era que en ese momento el cuartel de los templarios se encontraba en París y se llegó a pensar que todo el tesoro francés estaba bajo la administración de la orden de los templarios, por lo que el país prácticamente estaba en juego. La dependencia del gran endeudamiento por parte de este monarca estaba comprometido por las constantes batallas que Francia estaba llevando al cabo por la presencia británica en varios de sus reinos. A este suceso se le llamó la Guerra de los 100 años, que prácticamente duró más de 116 años, la cual finalizó en el año de 1453 por el triunfo de Juana de Arco en la batalla de Orleans, la cual estuvo al frente del monarca francés de aquel entonces, Carlos VII, batalla por la cual le dio el triunfo, por lo tanto adquirió el pseudonombre de la doncella de Orleans. Esta, más adelante, también sería víctima de la Inquisición. Volviendo con el tema de Felipe el Hermoso, monarca francés, tenía bajo su custodia una influencia política sobre Clemente V, situación que prevalecía desde 1303, desde los tiempos de Bonifacio VIII. Este papa fue hecho prisionero y en esa misma suerte los templarios décadas más tarde lo harán por entonces. En aquel momento la sede papal se encontraba en Aviñón, precisamente desde 1303 hasta 1378. Este periodo de la iglesia se le conoce como la cautividad de Babilonia, como referencia al pasado en relación al cautiverio sufrido por los hebreos en Babilonia al mando de Nabucodonosor, que finalmente fue liberado el pueblo hebreo y su regreso a Jerusalén por parte del persa Ciro II. Continuando, el Papa Clemente V, por su carácter débil prácticamente, fue marioneta del monarca francés, por lo cual cualquier decisión que tomaba el monarca asentía a Clemente V, que en esa dirección le pidió al Papa que disolviera la orden. En el año 1312, a través del Concilio de Viena, por órdenes de Felipe el Hermoso, fue disuelta la orden. No obstante, ya lejos quedaba aquel 1302, la última presencia en las puertas de Jerusalén en cuanto a la presencia templaria. Y de ahí la orden entre 1302 y 1307 intensificarán en las distantes regiones europeas. La influencia templaria va a estar en este caso en España, en Portugal, en Francia, por mencionar algunos enclaves en donde intensificaron sus actividades bancarias. Por haber formado parte del cuidado de los peregrinos en su travesía hacia Jerusalén, la orden del Temple fue condonada del pago de impuestos. Además gozaban de una gran popularidad por su pasado glorioso de haber defendido a la población que estaba circunscripta en aquellas peligrosas regiones. Gozaron por lo tanto los templarios de grandes beneficios y grandes privilegios, ya que muchas familias aristócratas, príncipes y reyes los condecoraron con grandes riquezas, concediéndoles grandes territorios y propiedades, por lo cual ya a esas alturas eran inmensamente ricos. Sin embargo, la plata, que de acuerdo a su gran posesión, la pregunta es ¿de dónde la extrajeron? Si por aquellos tiempos su escasa presencia era mínima, ahí queda el misterio. Y de así, de pronto surge la idea de América. Una vez de su colapso y por ende de su desaparición de la orden, queda en la memoria histórica del pueblo francés y de la forma como se vieron los sucesos históricos, queda archivado el pasado glorioso de esta orden.
por lo que queda la referencia del futuro y el advenimiento en 1789, la Revolución Francesa. La pregunta es, ¿tuvo su origen producto de las últimas palabras de su gran maestre? Todo el odio ancestral que de ahí se derivó, por lo cual la población fue presencialmente de acuerdo a aquellos sucesos en la vida de los templarios. Posteriormente se dice, se piensa que el origen de la Revolución Francesa y por la manera como fue asaltada la toma de la Bastilla precisamente durante la Revolución misma, la pregunta es, ¿tuvo mucho que ver el pasado histórico de la Orden de los Templarios? Por ahora, estimado público, le vamos a dejar hasta aquí y muchas gracias por haberme escuchado. Espero y este video haya sido de su agrado.